Son poquitos, son 71 en estos momentos online y No, a mí se me estaba ocurriendo, digo, que de repente la delegada puede ser también cuando se delega en un órgano inferior. bueno, sí, siempre la pregunta clave es qué se delega, ¿no? O sea, usted coincide con su compañera de que se delega la facultad, una facultad legislativa, la facultad de hacer la ley. Sí, en eso sí, pero también digo, de repente algún tipo de reglamentación que no tiene características de ley, pero que puede ser, a ver, para ver que se me entiende y no quede una cosa enredada. Eh, por ejemplo, como en las categorías de lo que estamos viviendo ahora con el Ministerio de Salud, ¿no? Que de Sí, repente el Congreso puede delegar a que el Ministerio de Salud dé una determinada reglamentación porque es algo muy específico. está bueno el ejemplo, y es lo que vamos ahora. Vieron que yo les dije hace un ratito que nos quedaban dos categorías, 2/3. Esto de barra 3 tiene relación, por ahora es un acertijo, pero va, a medida que desarrollemos, se va a entender y tiene relación con lo que usted acaba de señalar, ¿no? Porque hay veces que el Congreso dicta una ley y le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de completar algunas cosas, ¿eh? O sea, de hacer algo que está un poco por encima de lo que el artículo 99, inciso segundo de la Constitución establece para lo que hemos denominado reglamentos ejecutivos. El reglamento ejecutivo que vimos en la clase anterior es un reglamento que simplemente facilita la aplicación de la ley, sin alterar el espíritu de la misma. Ahora, hay veces que el Congreso, eh, por su propia decisión, va un poco más lejos. Porque una cosa es facilitar, por ejemplo, organizar una oficina para que en esa oficina dependiente del Poder Ejecutivo se hagan determinadas tareas necesarias para el cumplimiento de una ley que dictó el Congreso o la legislatura provincial. Y otra cosa diferente, como usted bien lo señaló, es que el Poder Ejecutivo u otros organismos de inferior jerarquía completen, rellenen, categoricen algunas cosas que la ley dejó abierta. Ahí ya estamos en una cosa un poquito más delicada, que obviamente pasa mucho en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Esto es lo que un poco tenemos que tratar de analizar y arribar a algunas conclusiones para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de estas categorías. Todos estuvieron, no fueron muchas, pero las opiniones fueron correctas, porque a veces este, no se entiende o no se dice con claridad que, por eso yo le llamo categorías anómalas, que un decreto de necesidad de urgencia implica por parte del Poder Ejecutivo de un apropiamiento de las atribuciones que le corresponden al Congreso. ¿Por qué? Porque un decreto de necesidad de urgencia, en términos técnicos, no es un reglamento administrativo, como estudiamos la clase anterior, es una ley, que no se llama ley porque obviamente no emana del Congreso, pero su contenido material debió haber estar contemplado o comprendido en una ley del Congreso o en una ley de una legislatura provincial. O sea, el decreto de necesidad de urgencia implica que el Ejecutivo le toma al Poder Legislativo una atribución que es propia de este último, del Poder Legislativo. Y viceversa, cuando hablamos de reglamento delegado, el foco no hay que ponerlo en el Poder Ejecutivo, sino en el Congreso o en la legislatura, que lo que hace con una atribución que le es propia es deslizarla en favor del Poder Ejecutivo. Con lo cual el Poder Ejecutivo, en muchos casos, digo muchos casos porque después voy a hacer la distinción, lo que hace también, por disposición del Congreso, es dictar una ley. Esto es un poco, ya que estamos con el tema de la pandemia, lo que está pretendiendo el presidente de la Nación. Vieron que acaba de mandar un proyecto de ley para que se delegue en el marco de la emergencia sanitaria en el Poder Ejecutivo una serie de atribuciones vinculadas a la situación
sanitaria que estamos viviendo. Bueno, justamente ese sería el caso de unas medidas que en principio tendría que adoptar el Congreso de la Nación, pero el presidente le dice, le manda un proyecto al Congreso de la Nación para que el Congreso de la Nación se la delegue a él, por determinadas razones que estarán obviamente en el mensaje de elevación del proyecto. Todo esto es lo que se pone en juego con estas dos categorías. O sea, básicamente son dos categorías en las que se regula por parte de unos decretos que dicta el Poder Ejecutivo cuestiones o materias que en principio corresponden a la competencia exclusiva de la legislatura, del Poder Legislativo. Por eso les llamo, acá se me ponen materialmente legislativo, formalmente administrativo. Bueno, es una buena forma de decirlo. Es formalmente administrativo, como dice acá el compañero de ustedes, porque esto, ¿qué forma tiene? Forma de decreto siempre. Mientras que las leyes obviamente no tienen esa forma. En los decretos, como acto administrativo, como forma administrativa que tienen, siempre tienen unos vistos, tienen una motivación. Vieron que las leyes son disposiciones, no hay, digamos, una fundamentación en la ley, no es necesaria. Bueno, obviamente, insisto, todo esto pone en tensión el principio de división de poderes, porque la Constitución, todas las constituciones del mundo, obviamente por las razones históricas que estamos viendo desde la primera clase, ha puesto en cabeza del Poder Legislativo la facultad de regular básicamente lo que hace a los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta es la clave del asunto. Lo que se pone en juego es la libertad y los derechos de los ciudadanos, que en un esquema correspondiente a un Estado constitucional de derecho, siempre es el Congreso el que tiene que disponer eso por la simple razón política e institucional de que en el Congreso están las personas que nos representan. Es como que estuviéramos nosotros mismos diciendo, a ver, ¿en qué podemos razonablemente limitar nuestros derechos y garantías? El Poder Ejecutivo, como desde su concepción se lo pensó, simplemente lo que tiene que hacer es materializar, poner en marcha lo que el Congreso, o sea, nuestros representantes, deciden respecto de la organización social de una nación. ¿Se entiende esto? ¿Dónde está el foco, digamos, del problema? Básicamente en la división de poderes. Bueno, yendo, digamos, empezando, digamos, por los reglamentos delegados, que son, se puede decir, los que tienen una historia más antigua en la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque ya por los años 20 del siglo pasado, la Corte, en un famoso precedente, que es el caso Delfino, definió por primera vez y con un análisis bastante detallado, podría decirse, para lo que era el tema en esa época, el problema de la delegación. Y la clasificó a la delegación legislativa. Dijo en esa oportunidad, se trataba, para ponerlos en tema, de una norma dictada por la Capitanía General de Puertos, organismo que ya no existe más, que había, mejor dicho, se trataba de una norma que había sido aplicada a una compañía naviera mediante una severa multa, una norma que había dictado la Capitanía General de Puertos regulando la forma en que los barcos, ya repito el fallo, la forma en que los buques que estaban en el puerto debían arrojar sus efluentes y desperdicios en las aguas de jurisdicción portuaria, ¿no? Entonces, y preveía, obviamente, multas severas muy importantes para el caso de que los buques no cumplieran con esas regulaciones que obviamente hacían algo que hoy es muy presente para nosotros, por ese entonces no tanto, pero ya se regulaba, que era la preservación, en este caso, del ambiente acuático, del recurso hídrico y de la salud en la zona portuaria. Bueno, en ese caso, Delfino, que era la compañía naviera, cuestionó la sanción que le impuso la administración pública, y la Corte analizó lo siguiente. Dijo, puede haber dos formas de delegación. Una que la llamó propia, delegación propia, que consistiría cuando el Congreso de la Nación le transfiere al Poder Ejecutivo o a otra autoridad administrativa el poder de hacer la ley.
y dijo, esto es delegación propia, esto está prohibido, dijo la Corte. Lo cual es muy lógico, porque si no sería ofender o desarticular por completo el principio de división de poderes. Y después dijo, pero puede haber otras situaciones en las cuales no se delega el poder de hacer, el poder jurídico de elaborar una ley, sino de integrarla, de completarla, ¿eh? Y a esto le llamó delegación impropia, y dijo, esto es posible en la medida en que la ley que delegue esa atribución fije los parámetros, o sea, las pautas de lo que el Ejecutivo debe hacer en el marco de esa delegación. Y aquí es donde nace lo que hace un ratito yo le llamaba 2/3 categorías, o sea, habría una categoría no claramente contemplada en el texto de la Constitución, pero que en la práctica existe, de unos reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo por habilitación especial del Congreso de la Nación, que no implican hacer la ley, pero que de algún modo la completan o la integran cuando se requiere, digamos, determinados detalles. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que hoy que ha generado jurisprudencia, que está todos los días siempre por razones de política económica en debate, las famosas retenciones o impuestos a las exportaciones o lo que pueden ser aranceles a las importaciones de bienes extranjeros. Suelen muchas veces las regulaciones legales establecer un piso y un techo, o sea, un máximo y un mínimo. Y delega, digamos, en el Poder Ejecutivo, a veces esa norma, la facultad de decir, bueno, dentro de este mínimo y de este máximo, el Poder Ejecutivo u otra autoridad administrativa puede aplicar o regular la alícuota del impuesto. ¿Se entiende el ejemplo de lo que quiero decir? Entonces, la ley crea el impuesto, que es fundamental porque ustedes ya saben que los impuestos tienen que ser creados por el Congreso de la Nación. Y además de determinar el hecho imponible, lo cuantifica en términos económicos. Dice, por debajo de esto no, por encima de esto tampoco. Le deja un margen al Ejecutivo, obviamente en materias que a veces por la dinámica propia que representa el comercio exterior, se necesita, digamos, cambios rápidos que no siempre el Congreso está en condiciones de dar. Esto que hoy que les estoy dando el ejemplo y esto que estoy explicando, que estaría dentro del concepto de lo que se llama delegación impropia, es justamente esta que desde ese viejo precedente de la Corte, que es el caso Delfino, la Corte habilitó al Poder Ejecutivo a que dentro de ese margen regulara algunos aspectos que el legislador le delegó. Obviamente, ¿qué es lo que cabe preguntarse? Si en ese entonces, porque esto era un problema, entonces, siempre que hablamos de delegar en el Poder Ejecutivo algunos aspectos que correspondían a las facultades o corresponden a las facultades del Congreso, sobre todo en ese momento se presentaba el siguiente problema, que yo les pregunto, ¿había en la Constitución de 1853 algún artículo, alguna cláusula que regulara la cuestión de la delegación legislativa? Ustedes que ya saben derecho constitucional y han estudiado historia constitucional, ¿había en la Constitución histórica de 1853 alguna cláusula que regulara el tema de la delegación legislativa? No, tengo entendido que se incorporó en la reforma del 94. Exacto, eso es lo que pasaba. No, no. Pero la Corte, en el caso del Fino y otros que le siguieron, debió resolver esta cuestión. Entonces, ¿cuál era, y les vuelvo a preguntar, el único artículo que quedaba para regular esta cuestión? ¿En la Constitución actual o en la Constitución de En la 1853? de por entonces, la histórica de 1853, El artículo 86, inciso que es 2, el 99 de hoy, exacto. que O es el sea, 99 de hoy. aunque parezca a lo mejor un tanto extraño, finalmente esa categoría de reglamentos o de delegación impropia, como la llamó la Corte en el caso del Fino, encontraban cauce constitucional en el ex artículo 86, inciso segundo, hoy 99, inciso segundo. O sea, de algún modo se los trataba como si fueran meros reglamentos ejecutivos. Pero la realidad, que es con lo que empecé hoy la clase de hoy, es que entre el simple reglamento ejecutivo y el reglamento
llamado de integración, hay algunas diferencias de contenido. Obviamente, desde la Constitución no hay una norma que a uno le permita decir, esta categoría está diferenciada en el texto de la Constitución. Lo que se hizo, porque la Corte tenía que resolver el problema, y siempre tuvo, hay que decirlo, una gran deferencia en favor de lo que el Poder Ejecutivo regulaba. Es como que respetó bastante desde un inicio, a partir del caso Delfino, lo que el Poder Ejecutivo establecía a través de este tipo de normas. Entonces, aquí es donde aparece, más que nada como una construcción jurídica, insisto, no porque tenga una regulación especial en el texto de la Constitución, la idea de una especie de quinta categoría de reglamento, que sería el reglamento de integración. Es una forma de delegación que no es la que hoy trata el texto de la Constitución, y que se inscribió en ese momento, se la entendió desde un principio como contemplada dentro de lo que por entonces era el artículo 86, inciso segundo, hoy 99, inciso segundo, vamos a decir en una potencia más elevada que lo que es un simple reglamento ejecutivo. ¿Se entiende esta idea? Entiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio una fuerza jurídica que está contemplada dentro de la Constitución. Sí, puede ser opinable, pero bueno, encontró ese fundamento constitucional para validar esa delegación. Exactamente. Primero A eso me refería. primero la distinción, hizo la distinción. Sí, La delegación propia, la de hacer la ley, no se puede. no se puede. La de completarla, la de integrarla, que la llamó impropia, esa sí se puede. Sí se ¿Y podría. dónde la hago reposar? En el texto de la Constitución, en lo que es el 99, inciso segundo, aunque Sí, señor. estrictamente, cuando uno ve ese tipo de norma, dice, bueno, esto tiene un poco de reglamento ejecutivo, pero también tiene un contenido que podría haber estado claramente en la ley, o debería haber estado en la ley. ¿Se entiende? Es un híbrido que encontró ese fundamento. Ahora, la clase anterior, yo también les mencioné de una doctrina que siempre estuvo consolidada por parte de la Corte Suprema de la Nación, que decía, incluso el fallo es al año siguiente, el caso Chadwick, que yo les mencioné en la clase anterior, fue el año siguiente al caso Delfino, y es donde la Corte empezó a decir, y siguió por décadas, que en el caso de los reglamentos ejecutivos, puede haber un apartamiento de la literalidad de la ley siempre y cuando no se afecte el espíritu. Fíjense que la Corte desde antiguo lo que viene a decir es el Ejecutivo hasta se puede apartar de la letra de la ley siempre que no se afecte el espíritu, cosa que es un terreno bastante resbaladizo. Entonces, si ustedes toman la doctrina del Delfino, con una gran diferencia hacia ese tipo de delegación en cabeza del Ejecutivo, y la otra doctrina por la cual de alguna manera se le da un amplio margen de acción en lo que serían los meros reglamentos ejecutivos al Poder Ejecutivo, lo que uno observa desde el inicio de la jurisprudencia de la Corte de la Nación es una convalidación de lo que es la característica hiperpresidencialista que tuvo históricamente la Constitución de 1853, y que a la postre, después de muchas décadas, este fenómeno se fue complicando, vamos a decir, y terminó en la reforma del año 94. Acá el nombre de los casos. A ver si esta vez, yo siempre pruebo y después no me sale, ¿no? El El tema segundo fallo, profe, ¿cómo se llama? El que le amplió la capacidad en los reglamentos ejecutivos. miren, acá está, hoy pude. Miren, estos son todos los fallitos que tienen que ver con la bolilla 11. Si quieren tomar nota. Profesor, no me quedó claro el tema del reglamento de integración. ¿Ese entonces no está integrado dentro de la reforma 94? ¿O está dentro de los reglamentos delegados implícitamente? Su pregunta es excelente, y ahora cuando terminen de mirar o anotar sus compañeros
esta jurisprudencia que le estoy poniendo en pantalla, se la voy a aclarar. Es una buena pregunta. Cuando ustedes terminen de anotar, me avisan. Profesor, ¿que son 4 fallos? Sí, el que me estoy dando cuenta que falta ahí, se lo voy a dictar, es justamente el caso Chadwick, que recién alguien ahí me preguntó, y está en la colección fallos, todos los que están acá, salvo el último de Nazar Anchorena, que después vamos a ver que no corresponde a reglamentos administrativos, son sobre reglamentos, todos los restantes. Y el que me olvidé de anotar ahí, que es con el que se inauguró esa idea de que el Poder Ejecutivo se puede apartar de la literalidad de la ley, en tanto y en cuanto se respete el espíritu de la misma, que es el caso que les decía, el primer caso, después hubo muchísimos. Hay otro muy conocido que es Mate Laranjeira, también de la misma época, que suele estudiarse en Derecho Constitucional, pero este que yo les digo está en la colección Fallos de la Corte, en el tomo 151, página 5. Es del año 1928. Como podrán ver, viejitos son. ¿Tomaron nota de lo que les dije recién? Tomo 151, página 5. Profesor, le hago una consulta. En la Sí. unidad 4, en el tema de la doctrina, están limitaciones a las potestad reglamentaria de poder, después los reglamentos delegados, luego de la reforma de la Constitución de 1994, y por último, reglamentos delegados, donde hace mención de todo lo que usted está explicando. ¿Cuál sería la pregunta que no le escuché bien? No. Si son justamente lo que están compuestos acá, en la unidad 4, en la parte de jurisprudencia, son referentes a este fallo que está diciendo la unidad 11. ¿Por qué unidad 11? ¿No dijo recién la unidad 11? No. Esta jurisprudencia que yo les estoy mostrando ahora es de la unidad 4. Ah, bien. Está bien, entonces. Y acá tienen la legislación. Profe, pero perdón, usted dijo de la unidad 11, yo también tomé nota de eso. Claro, Sí, yo- por eso. Perdón, no, si les pido mil disculpas, debo haber deslicé un error. No. Esta jurisprudencia es de la unidad 4, de lo que estamos viendo ahora, que es reglamentos. Sí. Lo que usted está mencionando está en el último de los temas de jurisprudencia por Heli. O sí, que habla de la Constitución. Fíjense, si ustedes van al programa, si alguien está mirando el programa, Sí. dice en el punto 1, reglamentos, conceptos, fundamentos, Las previsiones constitucionales, acá está, son estos artículos que les estoy marcando. Hay 3 artículos que ustedes tienen que conocer, 79, 99 y 100. Y 100. Jurisprudencia. Después después el programa sigue con el caso Promenade, que lo tienen acá. ¿También de ustedes mi cursor? ¿Ven mi cursor que yo les marco? Sí. Bueno, acá está el caso Promenade, con la indicación. Este centro de estudio es el caso CEPIS, que hicieron unos abogados de La Plata, fue el famoso caso de las tarifas de gas del año 2016, esto después lo vamos a ver. Gentini es para los reglamentos ejecutivos, este que está acá. Es un fallo en donde la Corte anuló, declaró inválido un reglamento que se había apartado del espíritu y de la letra de la ley. Acá está Delfino, que es el que les acabo de mencionar.
Y ahora vamos a ver cómo siguió esta saga con Mubiel y Coccia, que son previos a la... Claro. Mubiel es muy conocido, se estudia en Derecho Procesal Penal y en Derecho Constitucional. Y Coccia es el último. Hay muchos más, obviamente, para que no me maten. Le pongo este es el paquete mínimo de jurisprudencia que hay que conocer en la especie. Todo lo que usted está mencionando está por María Angélica Geli. María Angélica Gel es una profesora de Derecho Constitucional que tiene ya por lo menos 2 ediciones del texto de la Constitución comentada. Es un libro excelente. El que lo tiene, se lo recomiendo. Está en la cátedra, Es por eso que, le digo a que usted ver, habla este rápido. tema, vuelvo a Es todo lo insistir, que usted es está de derecho diciendo. constitucional, Sí, sí. ¿no? Pero me Obviamente refiero lo a... estudiamos en derecho administrativo porque justamente son reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo y de algún modo, entre comillas, Nos afecta. uno puede decir que es actividad administrativa. Pero el contenido de las normas, vamos a ver después el 99, que habla claramente de disposiciones de carácter legislativo. O sea, esto, como dijo ahí un compañero de ustedes, tiene forma de derecho administrativo, entre comillas, decreto, pero lo que se regula es lo que debió estar en el texto de una ley. De una ley. Este es el eje de la cuestión y la gravedad de la cuestión. Bueno, ¿puedo salir ya de acá o todavía están copiando? Un segundito, profesor, termino. Vuelvo. Perdón. Profesor, en el libro de Constitucional de Cénica Celaya también está muy bien tratada esta cuestión. Claro que sí. Sí, sí. Y que, por eso digo, porque es un tema que básicamente es constitucional. En realidad todos ustedes me tendrían que explicar a mí, ya que como tienen todos aprobado derecho constitucional, ustedes me tendrían que explicar a mí esto de los reglamentos. Y Marienhoff en el tomo 1 también habla de esto. Lo toma, Sí, lo enlaza con lo que tiene que ver la zona de reserva de la administración, donde empieza a explicar un poco también en un capítulo las fuentes del derecho y empieza a hablar del decreto ley, de los distintos tipos de reglamentos, y bueno, está bastante completo también. está bastante completo. Miren, Marienhoff, para los que lo tienen, para mí tiene una gran virtud. Es uno de los que mejor explica la materia. Escribe de una forma muy clara. Obviamente, en Marienhoff van a encontrar que él habla del caso Delfino, del caso Mubiel. Ya de Coccia no van a ver nada y de los demás fallos no van a ver nada, porque Marienhoff escribía hacia fines de la década del 60 del siglo pasado, principio del 70. Obviamente no hay nada de las modificaciones que introdujo la Asamblea Constituyente en el año 1994. Entonces, hay que leerlo, pero hay que completarlo con otra bibliografía y con la jurisprudencia que falta, porque ya está viejito. Pero es un buen libro. Sí, Es un buen después libro. para cotejar, no sé si tienen todo yo porque suelo comprarme la bibliografía, porque para mí en papel es mucho más simple. Vidal Campos tiene una correlación de lo que era la Constitución anterior del 53 con los artículos que serían ahora con la modificación del 94, y ahí sí hay una pequeña explicación de esto. Es muy breve, pero bueno, sirve como para ubicarte de Sí, qué artículo están hablando. tranquilamente este tema se puede estudiar de un manual o de un tratado de derecho constitucional, porque insisto, es propio de esa materia. Bueno, ahora sí puedo, o todavía están copiando algo. Por mí ya está, profe. Bueno, volvemos a la pantalla completa. Profesor, discúlpeme. Con relación a lo que Sí, habló la compañera, en la cátedra está puesto por Carlos Marcelo Lamoglia, ¿qué cosa? el tema de la diferencia que opinan los diferentes autores o el análisis, perdón, que hacen la Constitución en cuanto a este tema de los reglamentos delegados o no, y todo lo demás. Juan Carlos Lamoglia nombra a los autores que ya estuvo mencionando la compañera, y después él da una perspectiva propia del tema. Sí, sabía. Sí, todo eso está disponible para que ustedes, si quieren leerlo, no hay ningún problema.
Cuanto más lean, mejor. El problema es cuando leen poco. No. Bueno, seguimos avanzando entonces. Esta vertiente jurisprudencial, con estos dos fallos que recién yo les señalaba, que básicamente como nota común tenían esto que yo llamé una gran deferencia, o sea, o respeto, como ustedes prefieran llamarle, de parte de la Corte por lo que el Poder Ejecutivo resolvía. Advertirán ustedes que es una doctrina de algún modo peligrosa, ¿no? Porque le da gran amplitud de manejo al Poder Ejecutivo, o sea, fue de alguna manera pobre el control que hizo la Corte Suprema de la Nación con estas doctrinas respecto de las disposiciones que emanaban del Poder Ejecutivo. Recién hacia el año 1957 pone el límite por primera vez con ese famoso caso Mubiel, que estaba referido a un artículo del Código Procesal Penal por el cual se habilitaba una figura que felizmente ya no existe más, que son los edictos de policía. Los edictos de policía eran normas que, si bien no configuraban delitos, pero sí configuraban ilícitos menores, que los creaba el jefe de la policía. Yo no sé si los poquitos que son más cercanos a mi edad, capaz que lo recuerdan. En la provincia de Buenos Aires y en la Nación había una justicia de faltas que dependía de la policía, o sea, que estaba organizada por la policía. Hoy, más de uno escucha esto y se agarra la cabeza, pero la realidad es eso. En La Plata funcionaban todos estos juzgados de falta, insisto, tribunales administrativos que ya ustedes estudiaron, para imponer sanciones, muchas de ellas privativas de la libertad. Funcionaban en un edificio que está en la calle 8 y 42 o 43, si mal no recuerdo. No, discúlpeme, doctor, en la jefatura de policía estaban los juegos de falta. En un momento sí, sí, estuvieron ahí, después en el edificio que yo les digo. Pero bueno, todo eso desapareció, felizmente, y justamente, en este caso Mubiel, con un dictamen de un célebre profesor de Derecho Penal, Sebastián Soler, que seguramente ustedes habrán leído o escuchado nombrar, en ese caso sí se declaró inconstitucional la delegación que había hecho el Congreso a través del Código Procesal Penal en cabeza del Ejecutivo o del jefe de la policía, que en este caso sería un organismo de inferior jerarquía, para crear estas figuras ilícitos, que insisto, no eran delitos, pero eran ilícitos, porque obviamente se ponían en contradicción con qué artículo de la Constitución. 18. Y lógico, que nadie puede ser sancionado sin que exista ¿qué cosa previa? Ley previa. Ley. Cuando la Constitución dice ley, es ley. No es lo mismo un decreto del Ejecutivo, ni mucho menos una resolución del jefe de una fuerza de seguridad. La ley es la expresión de la voluntad general y solamente emana de los cuerpos legislativos. Entonces, ahí sí fue la primera vez que la Corte le puso un freno a la delegación legislativa. La cosa transcurrió... ¿En qué año, profe? ¿97? 57, 1957. Era la época de que Sebastián Soler fue procurador general de la Corte. ¿Me repite el fallo, profesor? ¿Cómo? Perdón, no le escuché. Sí, me repite el fallo, por favor. Mubiel. Está en la lista de los que estuvieron en pantalla, lo tiene ahí ok. Ahí se indica el tomo, y página y tomo de la colección Fallos, para que ustedes, si lo quieren ver. Bueno, les decía entonces que esta situación se mantuvo de la misma manera hasta la década del 90, en el que se produce un fallo que generó, digamos, una muy fuerte polémica, y
y que ya venía, digamos, esa polémica instalada producto de la otra categoría que yo denomino anómalo, que es los decretos de necesidad de urgencia. Este caso, este célebre caso, es el caso Cochia, que también está indicado ahí en la lista de jurisprudencia que recién ustedes tuvieron a la vista. Era un caso que, fíjense de qué trataba el asunto. Es del año 93. Todo esto en el marco del proceso que se denominó de privatización del Estado. ¿Se acuerdan que cuando vimos la bolilla 1 y destacamos los cambios más relevantes que hubo en los últimos años en el derecho administrativo, les mencioné la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que dispuso una serie de privatizaciones de empresas del sector público, la descentralización y desregulación de la actividad portuaria y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese caso? Un decreto del Poder Ejecutivo derogó una convención colectiva de trabajo de un gremio muy importante que operaba en el ámbito portuario, ¿no? Esto al margen, digamos, de la cuestión económico-regulatoria, que es cierto que los puertos argentinos siempre fueron puertos no deseados por las empresas navieras. En general se los califica en la jerga del comercio internacional como puertos sucios, porque son puertos costosos, complicados, por una serie de razones. Los principales puertos de la Argentina que están, digamos, de La Plata hacia el norte, por vías, por ríos más que nada, no tanto los puertos marítimos, pero que tienen menor importancia relativa en nuestra economía. Pero al margen de este comentario, lo cierto es que el Poder Ejecutivo, por un decreto, derogó un convenio colectivo. No sé si todos han dado derecho laboral, pero ¿saben lo que es un convenio colectivo de trabajo? ¿Y qué rango tiene una vez que está homologado? Sí. ¿Qué me pueden decir? Una vez que está homologado, el convenio colectivo de trabajo tiene fuerza de ley. Para los que forman parte de la asociación, de esa asociación sindical, y para todo, y es extensivo a todos los que forman parte de esa actividad. Exactamente. O sea, hay una ley que regula lo que se llama derecho laboral colectivo, en la cual claramente se establece que estos acuerdos, una vez que son homologados por el Estado, tienen el mismo rango que una ley. Con lo cual, obviamente, mediante una acción de amparo, este señor Cochia, que pertenecía a la actividad nucleada en ese acuerdo, cuestionó con éxito en primera y segunda instancia la validez de ese decreto, y el tema arribó a la Corte, una Corte que había sido ampliada por ese momento para que acompañara un poco todo este proceso de cambios, una Corte cuestionada en parte también por esas circunstancias, pero bueno, la cuestión es que por mayoría la Corte dijo, convalidó, digamos, mejor dicho, revocó la sentencia que había sido favorable en las instancias inferiores y convalidó el decreto. Y dijo algo que siempre estuvo dentro de la doctrina de los reglamentos delegados, que es el tema de la política legislativa. Yo hace un ratito se lo dije cuando hablé del caso Delfino, que cuando se delegaba ese poder para integrar la ley, la norma debía fijar un poco los parámetros de la política. O sea, no dar un cheque en blanco y decir, haz lo que quieras al Poder Ejecutivo. En este caso, la Corte encontró en tres cosas tuvo en consideración para decir que este reglamento tenía, digamos, una vinculación y encontraba sustento en una política legislativa. Por un lado, la ley de reforma del Estado que les acabo de mencionar, por otro lado, el Tratado del Mercosur, y por otro lado, la ley de descentralización portuaria. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Todo esto es un programa económico. ¿Y por qué se criticó tanto este fallo? Porque la verdad era de una laxitud, el argumento inaceptable. O sea, está claro que cuando hablamos... Habían dicho de la política, orden público económico, habían insertado ese criterio. Entonces, claro, al orden público, al orden, a lo que podían regular las partes, en el convenio colectivo le opusieron el orden público económico, y bueno, se basaron en eso.
Bueno, se imaginan ustedes que si de alguna manera esta idea de que la ley delegante fije una pauta, un parámetro, una política, ¿por qué lo hace? Porque el Congreso le dice, bueno, yo te delego, pero te marco un poco el territorio de cómo debes actuar, dónde debes actuar y con qué fines. Acá no había estrictamente una ley que específicamente le delegara al Poder Ejecutivo la facultad, dicho en términos claros y concretos, de modificar la legislación laboral, cosa que además hubiera sido de dudosa constitucionalidad. Después vamos a ver por qué. Lo que hubo en definitiva fue una interpretación de la Corte que tomó varias cosas. Fíjense, el Tratado del Mercosur es cierto, trata de eliminar todas las restricciones que hacen al comercio entre las naciones que integran esa comunidad. La ley de puertos que se dictó en ese momento lo que buscaba era descentralizar. Los puertos hasta ese momento los manejaba toda la nación. Fueron descentralizados y hoy los puertos son administrados, salvo el de Buenos Aires, por las provincias en donde están geográficamente ubicados. Y después la ley de 23.696, si bien es cierto que tuvo como objeto de regular y que el Estado se desprenda de una serie de actividades económicas, tampoco decía claramente que debía modificarse la legislación laboral. Había sí una idea general de política económica, pero todo era, digamos, una idea política, buena o mala, cada uno podrá tener su opinión, no importa ahora eso. Lo que no había era, en este caso, un parámetro dado por el Congreso en orden a la posibilidad de modificar las leyes laborales. Bueno, por eso generó un escándalo tremendo. El voto además fue dividido en la Corte. Y bueno, y todo esto en el medio de una polémica que ya se había desatado con el famoso caso Peralta. Ustedes saben que en el año 90, producto de la hiperinflación que había por ese entonces, el Estado, mediante un decreto, de la noche a la mañana transformó las operaciones a plazo fijo en los bancos, el dinero que los ciudadanos podemos tener depositado en el banco a 30 días, los transformó, después ya vamos a ver en detalle esto, en un bono del Estado a 10 años. Fíjense las medidas, el lío que había en ese momento con esa medida. Así que teníamos un ejecutivo que por sí o por supuesta delegación estaba tomando una serie de medidas muy profundas y muy delicadas desde el punto de vista jurídico, a punto tal que en el medio, en esa época, de la pretensión del por entonces expresidente Menem de ir a una reelección que la Constitución de 1853 no le permitía, es que se hizo el famoso Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín para reformar la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ahí pasó? Bueno, te damos la reelección, pero hacemos toda una serie de reformas. Y una de las preocupaciones que impulsaron las reformas fue la de mitigar el hiperpresidencialismo. Un hiperpresidencialismo que ya estaba presente en la Constitución de 1853, pero que por estas deformaciones y por las convalidaciones de la jurisprudencia, que por eso se las traje a cuento, habría alcanzado ribetes ya inaceptables, ¿no? O sea, estábamos más cerca, digamos, de una monarquía por poco que de una república, ¿no? Con el agravante que nuestra Constitución siempre tiene, ¿se acuerdan ustedes?, una cláusula que por razones históricas prohíbe la delegación en el Poder Ejecutivo de la suma del poder público, ¿no? O sea, es un dato muy sensible para la historia política y constitucional argentina. Así que bueno, todo este proceso, de alguna manera, que desvirtúa el principio de división de poderes, culminó en el año 1994 con la reforma de la Constitución que trató de poner un límite, intentó al menos, de poner un límite a este problema de la delegación legislativa, por un lado, y otro problema que por entonces estaba en ciernes, no tenía, digamos, la dimensión cuantitativa que hoy tiene,
pero ya se venían sumando algunos decretos de necesidad y urgencia, y también se vio la necesidad de regular en cabeza del Poder Ejecutivo en qué circunstancias podía o no podía el Poder Ejecutivo expedir disposiciones de carácter legislativo. Esta es un poco la historia de estas reformas, de por qué se introdujeron estas reformas en el año 94. Siguiendo el desarrollo de los reglamentos delegados, porque es un tema de alguna manera complejo, no se me olvida una de las preguntas que por ahí se me hicieron. Vamos a leer rápidamente en qué consistió en este punto la reforma del año 94, que está contemplada en el artículo 76 de la Constitución. Es un artículo que ustedes tienen que manejar al detalle, es cortito, y dice concretamente, establece un principio, que es lo correcto además. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. La prohíbe la Constitución, se acabó la delegación, no hay delegación. Salvo, aquí viene la excepción, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. O sea, está prohibida la delegación, salvo en 2 puntos, en 2 tópicos, en materia determinada de administración o de emergencia pública. Esta última es la que hoy está en debate en el Congreso. Y con las siguientes condiciones, aquí viene el tema, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Después tiene un segundo párrafo que tiene que ver con la legislación delegada que hasta ese momento se había dictado, que podía ser, digamos, convalidada además, que no viene ahora al caso revisar, porque lo que estamos tratando es de comprender cabalmente en qué consiste y cómo ha quedado esta categoría de reglamentos delegados. La norma, en mi opinión, no es muy clara, y acá empiezo a responderle a la pregunta que me había hecho una alumna, porque lo primero que me parece no despeja con claridad es si esto se trata, dentro de esa clasificación que había hecho la Corte en el caso Delfino, si lo que está regulando este artículo es una delegación propia o una delegación impropia. O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál o qué tipo dentro de estas 2 delegaciones prevé el artículo 76? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Me puede repetir la pregunta? Eso mismo iba a decir. Profesor, se supone que la impropia, porque la propia la prohíbe, A ver, pero después en la práctica hay tanta amplitud que, a mi entender, digamos, las facultades para el Poder Ejecutivo se amplían. Porque, por ejemplo, usted decía que en el artículo, yo no tengo la Constitución a mano, pero decía que tiene que haber un plazo fijado para esta delegación, y justamente lo que está en debate en este momento tiene que ver con una delegación, por lo que tengo entendido, ilimitada hasta que la pandemia se termine, y no es un plazo muy democrático que digamos. Me parece que con eso se estaría vulnerando de manera alevosa, aferrándose a una situación de emergencia sanitaria, se estaría vulnerando las libertades individuales. Por eso es tan amplia la ley que, si bien prohíbe la propia, según la interpretación que se puede hacer, da lugar a que pueda llegar a existir. se cortó su sonido, no sé si le pasó todo. Bueno, a ver, varias cosas hay en los comentarios que hizo acá la compañera de ustedes. Primero voy a repetir la pregunta porque varios me habían pedido que repita la pregunta. ¿Me están escuchando bien? Yo lo escucho. Bárbaro, profe. Perfecto. Muy bien. Bien, bien. Bueno, la pregunta era la siguiente. Yo les dije que en el caso del Delfino, la Corte había establecido 2 tipos de delegación, la propia y la impropia. La propia significaba que el Congreso le daba al Ejecutivo el poder de hacer la ley. Eso en Delfino la Corte dijo, no se puede. No. La impropia significaba que el Congreso, mediante la ley delegante, le decía al Ejecutivo, te habilito a que completes, integres, fijes algunos detalles, o sea que regules algunas cuestiones dentro de la política legislativa que yo te marco para integrar el contenido de esta ley. Esa es la impropia y la Corte la admitió. Ahora,
frente a esta norma que dice, no se puede delegar, salvo en 2 materias. Hay 2 materias en las que sí se puede delegar. Entonces la pregunta sería, en estas 2 materias en las que sí se puede delegar, la delegación sería, de acuerdo a esa clasificación que hizo la Corte, en propia o impropia. ¿Qué les parece a usted? Yo sé que la pregunta es difícil porque no soy el Para único mí que ha dicho es que la propia, norma es confusa, ¿no? Impropia. tiene un poco de todo, pero es Iniciar un propia, regimiento pero es impropia. aparte tiene que seguir los parámetros que el Congreso le marque. Claro. Y aparte, bueno, el decreto de necesidad de urgencia después lo tiene que ratificar el Congreso, aparte. Exactamente. Bueno, acá Nicolás decía que es propia porque no complementa, sino que legisla. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que se hizo en el marco de esta delegación en materia de administración, que es un decreto que ya se los mencioné varias veces y que no creo que ninguna de las comisiones hayan entrado todavía, pero pronto a lo mejor van a entrar, que es en materia de contratos. Yo les dije, creo en la clase anterior, que hay un decreto 1023 del 2001 que regula de manera permanente los contratos administrativos del Estado Nacional. Esa regulación es más, les dije, creo que se lo dije en la clase anterior, a su vez está sujeta a un reglamento ejecutivo, o sea, está el decreto 1023 como norma general de los contratos y a su vez está sometido, no está sometido, está reglamentado por el Poder Ejecutivo. Es raro, ¿no? Fíjense estas cosas, en todo lo raro que deriva esta distorsión del principio de división de poderes. Pero ahí ese decreto 1023 es un ejemplo, entre otros que se han dictado, lo que revela es que hay una regulación integral de los contratos administrativos. Cuando ustedes lo lean, van a ver que es una regulación integral de los contratos administrativos. Entonces, uno puede decir a partir de los ejemplos que la delegación que ha hecho el Congreso en estas 2 únicas materias, si no está prohibida la delegación, sería propia. ¿Por qué? Porque lo que hace el Ejecutivo es elaborar la ley. Ya no es que la integra o la complementa, elabora la ley. Y este ejemplo que yo le doy en materia de contratos administrativos es realmente revelador de esta postura. Insisto, la norma podría haber sido redactada de un modo más claro. Lamentablemente no fue así. Tampoco es muy claro esto de materias de administración. Tanto es así que el Congreso después sacó una ley en donde detalló algunos ejemplos de materia de administración. Pero es una cosa, eso genera más confusión, porque uno puede decir a lo mejor, bueno, lo que hace a la organización administrativa interna es una facultad del Ejecutivo, y lo puede hacer a uno en el análisis jurídico dudar, bueno, esto entonces es una delegación impropia. Es raro, el artículo evidentemente no fue concebido de la mejor manera. Obviamente que el campo en el cual más se utilizó, justamente porque la Argentina, sobre todo por problemas económicos, y ahora le sumamos los sanitarios, hace 30 años que vive en emergencia. O sea, nosotros tenemos un estatus constitucional degradado porque siempre vivimos en emergencia. Y la emergencia, lo vamos a ver en la última bolilla, y a lo mejor ustedes lo recuerdan con el estudio del derecho constitucional, es uno de los varios ejemplos de estados de excepción, que se traduce básicamente en una reglamentación de nuestros derechos de un modo más intenso al del que se lo puede hacer en situaciones normales. O sea, nos degradamos cuando vivimos en una situación de emergencia permanente, por eso tiene que ser excepcional, tiene que estar justificada, y como dijo muy bien una de las compañeras de ustedes que intervino recién en la conversación, tiene que tener un límite en el tiempo. O sea, esto sí lo dice bien el artículo 76, porque la delegación, que es una distorsión del principio de división de poderes, no puede ser para siempre. Si no, significaría que una parte del poder del Congreso, al
se le transfiere para toda la vida, para todos los tiempos, al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay división de poderes o no hay división de poderes? Se supone, y sobre todo cuando estamos en emergencia, que la delegación tiene que ser transitoria. A lo sumo se puede prever, no sé, un año, por ejemplo, con facultad de prorrogarse un año más, si continúan las condiciones en las cuales o justificaron la declaración de emergencia. Pero si no, de lo contrario, la ley que delega, la ley delegativa, tiene que tener un plazo determinado en el tiempo. Si no, primero porque él estaría contrariando el artículo 76. Y segundo, porque significaría una degradación permanente del estatus jurídico que nos corresponde como ciudadanos. Esto es cierto, es una falencia que se le acaba de marcar, que se le marcó de entrada al proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, no sé con qué suerte, desconozco eso, pero bueno, es una de las pautas que ha fijado, o sea, dentro de la excepción, que son estas dos materias, la Constitución Nacional para permitir que haya una delegación legislativa. Profesor, entonces está bien los decretos que se están sacando hoy en día, digamos, ante la situación. ¿Cuáles decretos? Por eso, depende qué decretos. Hay muchos decretos o disposiciones, digamos, de la jefatura de gabinete. No, digo, ¿me escucha ahí? Sí, yo le escucho. No, digo en torno al tiempo. Usted que tiene que tener un plazo en el tiempo, o sea, si bien están permitidos para ciertas situaciones excepcionales, usted dijo que tienen que tener un plazo en el tiempo de un año, puede ser otro año más, entonces estaría defendiendo que está bien, digamos, la situación actual del plazo que se están dictando los DNU. A ver, no confundamos. Yo estoy hablando de los reglamentos delegados. Y cuando hice referencia al problema del plazo, fue porque una compañera suya se refirió, usted sabe, acá en este momento hay un proyecto en el Congreso de la Nación que envió el presidente de la Nación para que en el marco de la emergencia se le deleguen, es lo que estamos hablando, en el marco de la emergencia se le deleguen atribuciones, de acuerdo al artículo 76, vinculadas al manejo de la pandemia. Entonces, lo que se le ha observado a ese proyecto, no a los decretos que ya se han dictado, que son los que usted se refiere, en relación a ese proyecto, le está faltando un artículo que diga que la emergencia o la delegación, perdón, se va a extender, supongamos, hasta el año 2022, por poner una fecha. Eso es lo que le está faltando. Ahora, lo que usted dice sobre decretos de necesidad de urgencia, que es otra categoría, todavía no la vimos, ahí no son los reglamentos delegados, son los que dicta directamente el Poder Ejecutivo, y en ese caso, como es una suerte de ley, puede ser reglamentado o por el propio Poder Ejecutivo o en algunos casos lo ha hecho el jefe de gabinete. Pero ahí ya no estamos frente a un reglamento delegado, estamos al típico reglamento ejecutivo, donde el propio presidente o el jefe de gabinete en algunos temas lo que hace es regular los detalles de lo que es una suerte de ley, pero fue un decreto de necesidad de urgencia. No sé si soy claro en lo que acabo de explicar. Sí, sí. El tema es complejo y las categorías son diferentes. Por eso es importante, cuando uno va a analizar el acto escrito, ver en los fundamentos qué es lo que dice el Poder Ejecutivo cuando da en los considerandos los fundamentos constitucionales en orden a los cuales dicta. Si ustedes ven que menciona el 99 inciso tercero, lo que está dictando es un decreto de necesidad de urgencia. Ahora, si ustedes ven que menciona el decreto 76, el artículo 76, lo que está dictando es un reglamento delegado en función de una ley previa que le delegó esa atribución, que es lo que se está planteando ahora. ¿Producto de como qué? lo que nos decía la otra vez usted, que no nos quedemos con el título, sino que vayamos al contenido. Exacto. Siempre hay que ir al análisis de los fundamentos que se dan. Porque a veces también los fundamentos se dan de manera poco clara y esto obviamente complica la labor del operador jurídico, pero es fundamental entender de qué categoría estamos hablando. Porque, les repito, todos tienen, como dijo muy bien hoy un alumno,
forma administrativa, que sería forma de decreto. Ustedes lo ven así en el papel impreso o en la página de internet y todos tienen la misma forma. Visto, considerando, el presidente de la nación resuelve. Pero después hay que ver en qué consiste eso que resuelve. O sea, desde el punto de vista de la sustancia, podemos estar hablando de un reglamento ejecutivo, que es una cuestión menor, subordinada a la ley, o de un decreto de necesidad de urgencia, que es como la ley misma, o de un reglamento delegado, que en principio es como la ley misma. ¿Se Es entiende? importante saberlo para poder atacarlo también. Y es importante saberlo, claro, porque si usted quiere hacer un cuestionamiento o si asesora al presidente de la nación, y tiene que elaborar un reglamento o algo, bueno, tiene que tener en claro qué es lo que va a escribir. En cualquier forma en que trabajamos los abogados, en la jurisdicción, en la administración o en la defensa de los derechos de particulares, hay que tener en claro de qué estamos hablando, para poder hacer nuestra tarea de manera correcta. Disculpe, Bueno, le hago una consulta. todas las que Ahora, si quieran. si el Congreso le hace, le da o le transfiere tal poder o jurisdicción al Poder Ejecutivo, ¿no estamos perdiendo nosotros una cierta representación por parte de nuestros representantes del Congreso, que son los que tienen que crear las normas y darnos la libertad que nosotros necesitamos? Mire, la delegación, desde luego, siempre, por eso está prohibida como principio. A ver, ¿cómo arranqué la clase diciéndole que son categorías anómalas? ¿Por qué son anómalas para mi gusto? Porque afectan el principio de división de poderes. O sea, son dos categorías en las cuales el Ejecutivo regula cuestiones que debe resolver el Congreso de la Nación. Ahora, también es cierto que la Constitución le fija límites a la delegación. Primero la prohíbe y después está permitida en dos supuestos. Y esos supuestos, sobre todo el de la emergencia, el de la materia de administración es medio raro, bastante difícil de comprender. Felizmente es el que menos se usa, pero en materia de emergencia, uno puede llegar a entender en determinadas circunstancias, cuando está pasando por un grave momento, que puede ser esto de la pandemia, puede ser un conflicto bélico. Imagínense que si usted estuviera viviendo en Israel o en la Franja de Gaza, si hay que esperar a que se resuelva, digamos, a que se junte el Poder Legislativo para tomar una medida en el marco de un bombardeo, bueno, sería otra situación de emergencia vinculada a la defensa nacional, supongamos que estuviéramos en guerra. Es lógico que a lo mejor el presidente pueda pedir que se le deleguen algunas atribuciones para tomar medidas urgentes, rápidas, que en principio le corresponderían al Congreso. Entonces, cuando está justificada, digamos, y demostrada la necesidad de declarar primero la emergencia, y después delegar, porque va todo junto. O sea, es el Congreso el que tiene que declarar la emergencia. No puede declarar el Poder Ejecutivo. El Congreso declara la emergencia. Y en función de eso, puede aprobar una ley por la cual, en el marco de la emergencia, se le deleguen ciertas atribuciones al Poder Ejecutivo. Acá nosotros, obviamente, además de que esto no se compatibiliza con el principio de división de poderes, lo que también es cierto que los argentinos estamos un poco fatigados, sofocados, de tantos estados de emergencia que han dado lugar a una serie de cosas. No se olviden que yo les conté lo del Plan Bonex en el año 90, en el año 2000-2001, ya va a haber más de ustedes que recordarán el famoso corralito bancario. Bueno, ¿eso qué significó? Que había una emergencia económica, una de las tantas, por las cuales se le delegó al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir contratos privados. O sea, un depósito a plazo fijo es un contrato entre un particular y un banco. ¿Y qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo? Reguló y nos decía, podés sacar hasta tantos dólares o pesos por día. Bueno, es gravísimo eso, es una intervención enorme en los derechos que están amparados por garantías constitucionales. Había una situación de emergencia. Entonces, obviamente estamos fatigados de vivir en ese estado de excepción, que no es lo normal, durante tantos años. Entonces, todo esto, digamos, nos pone siempre en alerta. Obviamente que la situación de pandemia es una de las que uno se podría entender razonablemente que justifican medidas excepcionales, porque esto está pasando en el mundo entero. No es normal la vida que estamos llevando
de la que estamos agotados y demás, pero la verdad es una situación especial. Entonces, ¿qué otra cosa establece, volviendo al artículo 76 de la Constitución Nacional, para fijar, digamos, unos cauces de acción? Además de un límite en el tiempo, la Constitución le dice al Congreso que le tendrá que fijar la política legislativa. Esto es clave, viene de antiguo, es un concepto que además fue elaborado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde, creo que se lo dije la clase anterior, no tienen un artículo como el 99 inciso segundo. O sea, no hay facultades previstas en la Constitución de Estados Unidos para que el Ejecutivo dicte disposiciones de carácter general. Todo se construyó en Estados Unidos en función de la delegación legislativa. O sea, todas las atribuciones de expedir reglamento que tiene el presidente de los Estados Unidos es por vía de delegación del Congreso de los Estados Unidos. Allá en Estados Unidos se llama estándar inteligible, traducido al español, lo que para nosotros es política legislativa. ¿Qué significa esto? De que el Congreso le dice al Ejecutivo, mira, yo te delego estas atribuciones, pero las tenés que ejercer dentro de estas pautas y dentro de estos fines. O sea, te delego para que hagas algo con un propósito. No es hacer lo que quieras en esta materia, no. Es dentro de estas pautas y para estos propósitos. Obviamente, en el caso de la pandemia, es para resolver los problemas vinculados a la salud y a que no haya contagios, etcétera, etcétera. Siempre dentro de los límites que fije temporalmente, o sea, te delego hasta determinada fecha, y con estas pautas que tendrá que marcar el Congreso de la Nación. Aquí donde cobra importancia otro de los fallos que estaban mencionados en la lista que ustedes copiaron, que es Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra Estado Nacional. ¿Qué pasó en ese caso? Este ya es un fallo donde interpreta este artículo 76, o sea, es uno de los fallos que yo les pido, les pongo ahí en la lista, que ustedes lean, posteriores en materia de reglamento delegado, posteriores a la reforma del 94. ¿Qué pasó? En el año 2001, mediante decreto del Poder Ejecutivo, para los abogados que trabajaban en relación de dependencia con el Estado Nacional, se les determinó que no hacía falta que estuvieran afiliados al Colegio de Abogados y que no pagaran lo que se llama un derecho fijo. No sé si alguno trabaja por ahí en un estudio, tiene experiencia en materia de expedientes. Cuando los abogados nos presentamos en un expediente judicial, esto en el caso de la provincia es lo mismo que en el orden de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos que pagar lo que se llama un derecho fijo, un bono, le decimos en la jerga, que es para financiar el Colegio de Abogados. Y además para ejercer la profesión tenemos que estar matriculados. Esta matrícula incluso es exigida aún para trabajar como abogados en relación de dependencia con el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hizo este decreto? En la inteligencia de ahorrar gasto público, porque en la práctica ese bono no lo pagaban los abogados, sino que se lo pagaba el Estado a los abogados, porque obviamente lo representaban al Estado en juicio. El decreto lo que dijo es, bueno, no hace falta más que los abogados, nuestros abogados, los del Estado, paguen ese bono, y no hace falta que estén matriculados para trabajar solamente en relación de dependencia con el Estado. A este decreto, obviamente, el Colegio de Abogados le salió al cruce con una acción de amparo inmediatamente, no solo porque afectaba, digamos, lo que estaba en una ley, que sigue estando vigente, que es la ley de creación del colegio, semejante a la ley que tenemos en la provincia, donde nos obliga a matricularnos en el colegio para ejercer la profesión de abogado, sí o sí, porque si no cometemos un delito, si no estamos matriculados, y a pagar la cuota de afiliación y los bonos estos cuando nos presentamos en el expediente. Bueno, obviamente para el colegio significaba, primero, un problema de orden financiero, porque se perdían recursos, y segundo, una desjerarquización de su función, que está consagrada en una ley. Bueno, el tema transitó con éxito en primera y segunda instancia y fue llevado a la Corte de la Nación por el Estado Nacional, en donde confirmó los fallos y declaró la inconstitucionalidad del decreto, pero estableció una pauta muy interesante, que es por lo que resulta relevante este fallo,
y dijo lo siguiente, la Corte, que cuando la ley que delega las atribuciones no cumple acabadamente con esta carga que le impone el artículo 76 de fijar la política legislativa, o sea, cuando no es muy precisa en la fijación de los parámetros y fines que el Congreso le tiene que imponer al Poder Ejecutivo, entonces en esos casos el Poder Ejecutivo, para demostrar que actúa dentro del marco de la delegación, tiene que hacer un mayor esfuerzo de fundamentación cuando dicta el decreto delegado para dar suficientes razones de que está dentro de la delegación. ¿Qué es lo que efectivamente pasó en este caso? ¿Qué la Corte le reprochó al Poder Ejecutivo? Ustedes no han dado suficientes explicaciones para justamente modificar el texto de una ley del Congreso de la Nación que creó el colegio y estableció la afiliación obligatoria. Es más, y acá vuelvo a algo que recién comentamos, ¿no? Cuando los abogados trabajamos tenemos que ser prolijos. Yo siempre les pido encarecidamente, como una enseñanza al margen del derecho administrativo, no hay que hacer, porque ahora es muy fácil agarrar una computadora y tirar casi como si fuera un ducto cualquier argumento que anda dando vuelta por el aire. No, hay que decir las cosas que corresponden. Primero, porque las cosas breves siempre son mejores. Y segundo, que si uno se refiere a lo que corresponde, va a ser más eficaz. Entonces, una de las cosas que le reprocha al decreto es que se invocó el artículo 99, inciso segundo, inciso primero e inciso tercero. Cualquier cosa escribieron los abogados. O sea, o es un reglamento autónomo, que fue la primera pretensión, o es un reglamento ejecutivo, que obviamente no era el caso, o es un reglamento de necesidad de urgencia, que no era el caso, porque cuando uno sigue... Era para acertarle a alguno, profesor. Claro, para bueno, acertarle pero, en alguno le iba a pegar. bueno, ese verbo que usted utiliza es el que no hay que tener, no se puede trabajar. A ver, el derecho no es una ciencia exacta, pero tampoco es el tiro a la paloma, porque esto lo ve uno todos los días en los expedientes. Que sea preciso y conciso en cuanto al requerimiento. Pero lógico, hay que hablar claro en términos jurídicos. Y el Código Procesal, las leyes de procedimiento administrativo, establecen que los escritos deben plantear con claridad las pretensiones y dar los fundamentos necesarios. Si no, se degrada todo, se dice cualquier cosa. Miren, hago un mini recreo para hacer un comentario de una cosa que no puede pasar. Yo trabajo mucho con un estudio jurídico muy importante de la costa atlántica argentina que asesora a una cooperativa eléctrica. En el interior de la provincia muchas veces el servicio de agua y electricidad lo hacen cooperativas. Bueno, resulta que se plantea un problema dentro de la cooperativa por la cual a uno de los síndicos se lo remueve y no se le pagan unas remuneraciones que están previstas en la ley de cooperativa. Va a haber a una abogada, este síndico, y fíjense lo que plantea la abogada. Hay un organismo nacional, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, muy conocido, que es el que regula, ejerce el poder de policía sobre las cooperativas en todo el territorio de la nación, que prevé la posibilidad de que se le hagan, digamos, planteos cuando dentro de la cooperativa hay algo que no funciona o se actúa al margen del estatuto o de la ley de cooperativa. Pero esta abogada planteó, y lo dice así, una acción de amparo para que se dicte una sentencia con condena de intereses y costas y con una medida cautelar en un organismo administrativo. O sea, planteó una demanda en un organismo administrativo. Yo no sé si alcanzan a ustedes a advertir la enormidad, la bestialidad de lo que es. ¿Cómo alguien puede promover una demanda, impedir que se le impongan las costas a la demandada en un organismo administrativo? Y además pidió que se le dé trámite de acción de amparo. A ver, no se puede, esto significa confundir lo que corresponde al Poder Judicial de lo que corresponde al Poder Ejecutivo. La función judicial, esto es un poco lo que les enseñamos en clases anteriores, este instituto que yo les digo, no es un tribunal administrativo, ni mucho menos. No. Si lo fuera, ustedes que ya conocen
la doctrina de Ángel Estrada, tampoco se le puede ir a plantear un cobro de pesos a un organismo. Es una cosa demencial. Irrazonable, La irrazonable Constitución totalmente. dice que la propiedad es inviolable y que solamente puede ser afectada por sentencia fundada en ley. ¿Quién dicta la sentencia? Los jueces. Los jueces. Entonces, a ver, yo por ahí me emociono, digamos, cuando digo estas cosas, por decirlo de una manera. Exalberto. Pero yo se los digo para que no metan la pata en el futuro cuando trabajen de esta manera. O sea, no se puede incurrir en semejante error, porque por error siendo benevolente con la calificación. Entonces, hay que ser preciso, hay que ser claro, hay que calificar a las cosas por su nombre, porque les va a ir mejor a todos ustedes y al resto de la población si ejercen la profesión en cualquiera de los roles posibles, con cierto rigor científico. Esta idea de que meto todo a ver si invoco algo, destiérrenla por favor de su pensamiento y de su formación, porque no es bueno. Discúlpeme, pero es un poco lo que decía la compañera y lo que usted dijo. Primero uno tiene que saber el contenido de dónde proviene. Y hay que recurrir primero a ese organismo para agotar los recursos administrativos que existan. Y en tal caso, de ahí vemos qué es lo que pasa y se recurrirá a la instancia judicial. Pero primero agotar todos los recursos administrativos que existen. Bueno, volviendo entonces al caso Colegio de Abogados contra Estado Nacional. Este fallo, que es muy conocido en la materia, justamente se destaca porque de alguna manera interpreta por primera vez el artículo 76 de la Constitución Nacional y lo hace en función de la mayor, de alguna manera es un mensaje para el Poder Legislativo y le dice, cuando delegues tenés que ser claro en la fijación de la política legislativa. Y después hay un segundo mensaje para el Poder Ejecutivo. Si no fuera clara la política legislativa, hacete cargo de dar lo que se llama una motivación, esto sí ustedes lo están estudiando para el acto administrativo, de dar una motivación suficiente y precisa de que lo que estás resolviendo Poder Ejecutivo lo estás haciendo en el marco de la delegación y no por fuera. Porque si te excedes del marco de la delegación, entonces el reglamento es inválido, que es finalmente lo que pasó con ese decreto en el caso del Colegio Público de Abogados. Y con este otro fallo que les voy a comentar, y con esto cierro el capítulo de los reglamentos delegados, es uno que está ahí mencionado en la lista que ustedes hoy copiaron, que es Camaronera Patagónica. Este fallo también es importante, obviamente es posterior a la reforma del año 94, porque aquí también fija un límite que no surge de la letra del artículo 76 de la Constitución Nacional, pero sí del contexto de la Constitución y de otros artículos y de otros principios, algunos que ustedes ya han visto conmigo. El caso Camaronera Patagónica justamente se trataba trataba dos problemas. Una cosa que alguien dijo, usted creo que fue Daniel Maya, acá me sale abreviado, ¿no? Le estoy cortando un pedazo, me parece, de nombre, pero usted hoy planteó el problema de la delegación en organismos inferiores inferiores al Poder Ejecutivo, y el tema de la materia. El caso Camaronera Patagónica es una empresa de procesamiento de pescados y mariscos que exportaba, o exporta, no sé si sigue existiendo, y que se le modificó por una resolución del Ministerio de Economía el impuesto, o conocido como el impuesto a las exportaciones, más conocido o célebre, retenciones a las exportaciones, sobre todo célebre en la política argentina, porque hace muchos años atrás, con el incremento, digamos, por resolución también de la retención a la soja, terminó la famosa 125, no sé si lo recuerdan. 125. Terminó en el Congreso, bueno. El vicepresidente fue el que terminó tirando abajo. El famoso voto no positivo. Sí, señor. Bueno, a ver, recapitulemos, porque fíjense, hoy en día es que se está estudiando de vuelta el incremento de la retención en las exportaciones de soja, porque de vuelta vale un montón de plata la soja en el mercado mundial. Ya no hablan de resolución, se está estudiando un proyecto de ley. Entonces, fíjense la importancia práctica de todas las cosas que estamos viendo.
En el caso Camaronera Patagónica, lo que se hizo fue modificar por una resolución del Ministerio de Economía, porque ¿qué había pasado? El Código Aduanero, que es una ley de la Nación, que es el que establece genéricamente los impuestos o aranceles a la exportación o a la importación, con una muy mala técnica legislativa, establecía este arancel a la exportación sin fijar la alícuota y ni siquiera sin fijar, hace un rato yo se los dije, un mínimo y un máximo. Decía, se podrán fijar impuestos a las exportaciones o impuestos a las importaciones. Luego, digamos, eso por una ley se delega en el Poder Ejecutivo y allá por los años 90 el Poder Ejecutivo con un decreto lo delegó en el Ministerio de Economía. Por eso la famosa 125 fue una resolución del Ministerio de Economía. Acá en este caso Camaronera Patagónica pasaba exactamente lo mismo. Se trataba de una resolución del Ministerio de Economía que modificó, incrementó el impuesto a las exportaciones, conocido en nuestro país como retención. Obviamente la empresa hizo un cuestionamiento, y básicamente el cuestionamiento estaba dado por la delegación que se había hecho en el Ejecutivo primero y en el Ministerio de Economía después, respecto de una materia que es la impositiva o tributaria. Entonces, la Corte lo que analizó en este caso es primero la naturaleza jurídica de los aranceles aduaneros y dijo, esto es un impuesto, o sea, indudablemente tiene naturaleza tributaria. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dijo? Para hacerlo sencilla la explicación. Que todo aquello que tiene naturaleza tributaria está dentro de lo que se conoce como principio de legalidad o reserva de la ley. Todo lo que hace al impuesto tiene que ser establecido por el Congreso de la Nación. Admitió sí la posibilidad, que era el defecto que tenía o tiene, digamos, el Código Aduanero, de que a lo mejor la ley fije un mínimo y un máximo, y que después el Ejecutivo se maneje dentro de esas bandas. Pero ahí va a estar claro que el Congreso dice, este impuesto se puede cobrar de aquí hasta acá. Y dentro, o sea que todo lo que va de piso a techo es válido, sería válido. Con lo cual puede haber esa pequeña delegación, que sería un reglamento de integración, porque se estaría integrando con un decreto lo que dice la ley Código Aduanero. No sé, si no hay algo que no entienden, me lo dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el caso Camaronera Patagónica? Porque le puso un límite a la delegación legislativa respecto de las materias. Ustedes van a ver, con los decretos de necesidad y urgencia, que la Constitución dice que cuando se pueden dictar, hay 4 capítulos que la Constitución prohíbe: penal, tributario, electoral y partidos políticos. En el artículo 76 no está esa limitación. Ahora, la pregunta es, la delegación, por más que estemos en emergencia o sea una cuestión de administración, como es la recaudación de impuestos, ¿puede hacerse en cualquier materia? Bueno, claramente la respuesta es no, aunque el artículo 76 de la Constitución no lo diga, pero claramente la respuesta es no se puede delegar cualquier cosa. No se puede delegar la creación de impuestos en cabeza del Poder Ejecutivo. Un poco, ¿se acuerdan muy bien, que hace un rato lo mencionamos? ¿Qué dijo la Corte ya por el año 57, sin que todo esto estuviera regulado todavía? Tampoco se puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otra autoridad administrativa la facultad de configurar o crear ilícitos por los cuales la libertad de las personas puedan quedar comprometidas. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Entonces, la importancia de estos 2 fallos, Colegio de Abogados y Camaronera Patagónica, en materia de reglamentos delegados, posteriores a la reforma del año 94, es, sintetizando, la siguiente. 1, Colegio de Abogados fija pautas de cómo debe manejarse el Congreso y el Poder Ejecutivo cuando no es clara la política legislativa con la que se delegan las facultades. Y ahí entonces la Corte le dice, ojo, Poder Ejecutivo, si no es clara, vos sí tenés que ser claro. Podés ser menos claro si la política legislativa está precisamente determinada. Pero si no, vos tenés que hacer un esfuerzo. Si no, vas a tener la presunción de que estás por fuera de la delegación. Y en el caso de Camaronera Patagónica, el límite es por la materia, por el tema tratado.
Los impuestos, la creación de impuestos, no puede ser hecha por el Poder Ejecutivo, por más que haya una delegación en el marco excepcional del artículo 76. Obviamente que se podría esta prohibición por materia extender como primera medida a las 4 categorías que prevé el 99 inciso tercero, que después las vamos a ver en detalle, y tal vez a otras cuestiones que siempre están ahí en la nebulosa, por ahora han sido aceptadas. Para mi gusto no es bueno que se delegue, por ejemplo, como habitualmente ocurre en la República Argentina y con diferentes gobiernos, la delegación de reasignar partidas del presupuesto de la nación en cabeza del jefe de gabinete. Con lo cual, digamos, la ley de leyes, por la cual los representantes del pueblo dicen en qué se va a gastar el dinero público, finalmente ese esquema termina siendo distorsionado por lo que dice un funcionario que ni siquiera es el presidente de la nación, en que reasigna partidas y define el destino de muchos recursos públicos de nuestra economía nacional. Así que, como podrán ver, es un tema delicado, que pone en juego los fundamentos de un Estado constitucional de derecho, y que, bueno, desgraciadamente en la práctica, en la vida práctica de nuestro país, es un tema muy intenso, que está siempre presente, por las más diversas razones, y seguramente va a estar presente en los próximos días por todos estos temas que sabemos que se están tratando o en el Congreso de la Nación, o que han transitado por los tribunales en ese fallo que ya la otra vez hemos visto, que es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional, donde ya incluso se anticipó la Corte, ¿no? Al Poder Ejecutivo y al Congreso, diciéndoles que, bueno, que si hay la Corte entendió que había una invasión a los poderes autónomos de la Ciudad de Buenos Aires, y que aun cuando esto se regulara mediante una ley, no por un decreto de necesidad de urgencia, la ilegítima o inconstitucional invasión, según lo entendió la Corte, tampoco va a ser aceptable. O sea que si llegara a salir esa ley y se intentara regular a través de un reglamento delegado el tema tan urticante de la educación presencial, seguramente que habrá bochinche en los tribunales de justicia, una vez más. Bueno, ¿alguna duda sobre esta categoría? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Nada? Sí, profesor, yo le había hecho una pregunta hoy con respecto al reglamento de integración, que no ¿Cuál me era? quedó claro si estaba contemplado de manera implícita en la reforma del 94, porque de manera explícita no está, o si, claro, si está dentro de los reglamentos de delegación de manera tácita. Esa era mi pregunta, o cómo se configura, porque usted decía que es como una quinta categoría dentro de lo que sería el reglamento, y no me quedó claro qué amparo constitucional tiene este tipo de reglamento. Buena pregunta. A ver, vieron que yo les dije que el artículo 76 no es claro en ese sentido, con lo cual el interrogante está planteado. En mi opinión, yo hago la siguiente interpretación, ¿no? No hay tampoco, digamos, una jurisprudencia que haya despejado esta incertidumbre, me adelanto a señalar. Pero yo la interpretación que hago es la siguiente. Si el artículo 76 dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, principio general, y después dice, salvo en 2 materias, quiere decir que en esas 2 materias que se permite por excepción, está permitida la delegación legislativa, o sea, la facultad de hacer la ley. Por eso digo que en esos dos campos de excepción, la delegación es propia. Y avalo esto que digo con el ejemplo del decreto 1023 del 2001, que regula de manera permanente a los contratos administrativos del Estado Nacional. Ahora, es cierto que también puede haber reglamentos del Poder Ejecutivo que
no sean obra o el producto de una delegación. O sea, que usted cuando ve el decreto no vea que el Ejecutivo lo dicta porque le delegó el Congreso de la Nación en el marco del artículo 76. Puede ser que lo dicte el Poder Ejecutivo porque el Congreso, por fuera del artículo 76 de la Constitución Nacional, le dijo al Poder Ejecutivo, esto completalo vos, integralo vos, porque estás en mejores condiciones de hacerlo que yo, cosa que pasa constantemente con infinidad de normas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, donde en la provincia de Buenos Aires no solo no hay un artículo como el 76, sino que hay otro que prohíbe de manera tajante y rígida la delegación de las atribuciones de la legislatura provincial en el Poder Ejecutivo. Entonces, yendo concretamente a su pregunta, yo creo que además de la categoría reglamento delegado en los términos del artículo 76, que para mí es una delegación propia, en mi opinión, subsiste la categoría de reglamento de integración o complementario de una ley, que obviamente, si no está dentro del 76, está, como lo dijo la Corte, de Delfino y demás casos en adelante, hoy en el artículo 99, inciso segundo. O sea, sería una forma de reglamento ejecutivo, el de integración, más amplia, más intensa que el mero reglamento ejecutivo, pero un reglamento subordinado a la ley, no en el marco del artículo 76. No sé si con esto fui claro, no sé si le respondí correctamente la pregunta. Si no queda claro, lo vuelvo a reformular la explicación. Usted me dirá. Sí, fue muy claro. O sea que el término integración en sí no está expreso en la Constitución. No. Es una elaboración de la doctrina y de algunos fallos jurisprudenciales. ¿Por qué se llama integración? Porque a veces las leyes, a veces no, esto es un problema ya no solo de la Argentina, sino del mundo entero. Por la complejidad de las materias, por un Estado que a través de la administración pública está involucrado en una infinidad de cosas, el Congreso habitualmente no está preparado para regular determinadas cuestiones. Que obviamente no pueden ser cuestiones que hagan al núcleo del derecho, porque si no, lo que le estamos es transfiriendo al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar el ejercicio de los derechos, y eso la Constitución no lo permite. Pero a veces, entre eso que es el núcleo de los derechos, o la simple reglamentación para facilitar la aplicación de una ley, en el medio, usted se encuentra con unas regulaciones que hace el Poder Ejecutivo que de alguna manera a veces excede porque uno ve que está tratando algo que debió a lo mejor estar en la ley. Yo en la clase anterior, si mal no recuerdo, les traje como ejemplo la ley de la carrera profesional hospitalaria y lo que ocurría o ocurrió en muchas oportunidades para los residentes, donde el ministro, ya ni siquiera el Poder Ejecutivo, hacía regulaciones que cercenaban en buena medida la posibilidad de los residentes que ya tenían una residencia anterior de hacer otra. Entonces uno dice, bueno, eso ya no es simplemente facilitar la aplicación de una ley, es regular el derecho. Yo creo que ahí está, para mi gusto, un poquito excedido. Ahora, entre medio, como todas las cosas de la ciencia jurídica que no es exacta, le queda esa categoría donde por diversas razones el Congreso o la legislatura prefiere que sea el Ejecutivo el que complemente y rellene algunas normas en donde esté claramente la regulación nuclear, pero le deje algo al Ejecutivo para completar. Eso sería reglamento de integración, que como usted muy bien dice, no está contemplado literalmente en el texto de la Constitución, pero que obviamente cuando uno ve la Constitución, en el único artículo que se le puede dar base a esa categoría sería en el 99, inciso segundo, como un reglamento ejecutivo un poco más intenso, más amplio. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Yo porque prefiero que si quieren evacuar algunas preguntas, porque dada la hora, no sé si vale la pena ingresar hoy en la categoría que me queda de reglamento de necesidad de urgencia, que también se las trae y hay que explicar algunos fallitos. Así que si me quieren hacer alguna pregunta de este tema o de cualquier otro.
Sí, para este tema, ¿qué bibliografía tenemos? No hay ninguna, o sea, la única, digamos, condición sería que traten de ver algún librito editado con algunos años posteriores a la reforma del 94, ¿no? No solo para que el libro trate lo que dice la Constitución luego de ser reformada, sino para que a lo mejor se encuentren con algún comentario de esta jurisprudencia, ¿no? O sea, cualquiera va a tratar bien. O sea, este es un tema que no genera, digamos, disputas doctrinarias así muy agudas en el campo del derecho administrativo. Es más, pueden leer algún libro de derecho constitucional, también no hay ningún problema. Porque estrictamente es un tema más es el conflicto entre la ley y el reglamento, y es un problema básicamente de derecho constitucional. Así que cualquier libro medianamente actualizado les va a servir perfectamente. ¿Qué otra? ¿De otros temas que me quieran preguntar algo? No están curiosos hoy. ¿Qué les pasa? Bueno. Profe, Sí. en la comisión de la profesora McCormack y del profesor Beltrán, ya rendimos su parcial y solamente fueron 5 preguntas. Ajá. Queríamos saber si iba a haber recuperatorio o si se va a evaluar solo con esas 5 preguntas o cómo iba a ser. No, son metodologías, fue con la plataforma virtual que rindieron. Sí, pero fueron solo 5 preguntas y como que si tenías 3 o 4 más ya estaba desaprobado. O sea, era como... Sí, a ver, lamentablemente es una dificultad que deviene del uso de las plataformas, que no nos queda más remedio en este momento. Desde el punto de vista matemático, créanme que es lo mismo que si fueran 10 o 20. No incide negativa o positivamente. En cuanto al recuperatorio, sí se toma porque eso está previsto justamente en un reglamento administrativo. Así que es un derecho de ustedes. Si cualquier dificultad que hubiera con eso, que habitualmente no las hay, pero si tuvieran alguna dificultad, si ustedes entendieran que hay una dificultad con un eventual recuperatorio, me lo hacen saber. Nunca ha habido problema en ese sentido porque se toman los recuperatorios, insisto, porque es un deber impuesto en un reglamento administrativo contenido en una resolución de la facultad, de nuestra facultad. Así Bueno, que muchas gracias. no, al contrario. Profesor, ¿Qué más? le quería hacer una pregunta o un planteo. Nosotros, estoy en la comisión 5 con las FUNES. Rendimos el día viernes. Nos tocaron 3 hojas. Una tenía 26, la otra, bueno. Nos dieron 30 minutos. A mí personalmente no me alcanzó el tiempo. Varias opciones hay que analizar porque son preguntas que hay que analizar y no contestar de hemos sentido hablar al tipo de lotería, la pegué o no la pegué. No pude completar el examen porque el tiempo a mí no me alcanzó. Mire, el tiempo en general, más o menos se va tomando alguna experiencia. Algunos profesores dan 20 minutos o 15, dependiendo la circunstancia del caso. En general no se da más tiempo. A ver, no lo tomen a mal, porque esto no es que uno les quiera imputar que todos los alumnos se copian, nada más. Pero bueno, sabemos, yo doy clase en 2 facultades y uno va recolectando experiencias, que a veces se juntan para hacer los parciales en grupo, y que si hay demasiado tiempo, bueno, empieza a haber la posibilidad de que abran un libro, miren la ley y consulten lo que ustedes deberían saber en un libro. Entonces, se da una cantidad de tiempo como para que no haya la posibilidad de que pasen esas cosas. Yo, a ver, les confieso, no es lo mejor esa metodología a cronómetro
pero bueno, es la que impone o sea, si estuviéramos en la clase presencial, yo tomaba mis parciales en una hoja impresa que la llevaba de mi estudio, les daba las 2 horas de la clase, a veces eran 10, a veces eran 20 puntos, así con distintas metodologías de opciones, verdadero o falso, en fin. Y obviamente, bueno, como ahí no había, en principio, no había posibilidad de consultar a ningún libro ni a ningún asesor jurídico, era más fácil hacerlo y con un plazo de 2 horas. Ahora es una de las consecuencias negativas de no tener una educación presencial. Entonces, fíjese, usted le resultó incómodo o inconveniente que sean muchas preguntas, y a su compañero que sean pocas. O sea, siempre el tema es difícil. ¿Por qué? Porque si bien esta metodología, esta tecnología ha permitido que no se pierda todo este tiempo para la formación de ustedes, también es cierto que puede ser buena para complementar, pero no sustituye de manera completa lo que es un servicio educativo presencial, ¿no? Uy, profesor, Sí. disculpe, yo también estaba en la cátedra en la comisión de Ascune, y la Ajá. cuestión no era que eran muchas preguntas, era que eran 63 preguntas en 30 minutos, o sea, tuvimos 20 o 30 segundos para cada pregunta, que la realidad es que no te da el tiempo para leer la pregunta, razonarla y pensar qué responder, y además de eso teníamos que hacerla en una hoja, papel, con lapicera, y además en ese tiempo, en esos 30 minutos, estaban incorporados el tiempo para sacar una foto y mandarlas al mail. La realidad es que no, o sea, no es el tiempo 30 segundos o 20 segundos para leer y hacer todo eso. Si lo que se evalúa es el estudio, lamentablemente no pudimos poner el estudio ahí, porque no se podía, o sea, no es el tiempo 30 segundos por cada pregunta. Lo que me comprometo es hablar con Ascune, porque tiene que haber un recuperatorio para ver que, digamos, que en el recuperatorio haya una menor cantidad de preguntas y ver, digamos, si se puede. Yo no se lo quiero imponer porque yo no lo sé hacer, pero hay estas plataformas de la cátedra virtual permiten, digamos, que haya una calificación automática. Uno le carga el resultado a cada uno de los puntos y permite que haya una calificación automática sin necesidad de estar sacando una foto, de enviarla por el mail y demás. No sé si, yo después lo voy a hablar con él, me comprometo a llamarlo hoy mismo a la tarde, para ver de ver si puede suplir esa metodología, porque es una carga más, ¿no? La de sacar una foto, enviarla y demás. Entonces, y hacer un paquete de preguntas en un recuperatorio un poco más abreviado, y bueno, y ver si se puede. Que sea acorde las preguntas con el tiempo. O sea, más allá que sean muchas preguntas, de última, que nos dé más tiempo, pero la cosa era que no era acorde, o sea, porque o sea, un estudiante no puede en 30 segundos leer, razonar, pensar qué poner, o sea, la verdad que no se puede. Ninguno llegó a terminarlo, o sea, ningún alumno llegó a terminarlo del todo, a completar todas las preguntas. Está bien, está bien. Sí, yo no sabía que eran esa cantidad de preguntas. Sí, además el parcial se componía de 3 partes. Entonces, claro, la primera parte, por ejemplo, nos llevó más cantidad de tiempo, y la parte del medio, que era la segunda, que la que tenía mayor cantidad de puntaje, es la que nos quedó por la mitad, que no llegamos ni siquiera. Bueno. O sea, quizás sería bueno a veces también, reconozco que es una falencia, hablo por mí, ¿no? Una falencia mía de, al momento de tener el parcial en la mano, no mirar cuáles son las que tienen mayor cantidad de puntaje, ¿no? Correcto. Sí, es todo difícil porque tampoco ustedes están acostumbrados a usar estas herramientas para la evaluación. Todos estamos probando y viendo y siempre nos queda algún sabor amargo, pero bueno. Además, disculpe, Sí. algo muy importante también que es el poder revisar. Yo no estoy en la comisión de ellos, pero a nosotros nos pasó, bueno, con Pedro mencionó recién,
que sus preguntas eran 5 preguntas, pero bueno, también con tiempo acotado, con menos de 1 minuto por cada pregunta. Entonces, por ahí había preguntas muy extensas en las cuales vos querías leer o tomarte el tiempo de por ahí leerlas y pensarlas. Y si no llegabas a responderlas, no podías ir para atrás, ni podías poder revisar lo que habías marcado, porque no había tiempo, se cortaba directamente. Y bueno, eso es un tema también. Así funcionan, todas estas plataformas virtuales tienen todas ese mismo mecanismo. O sea, lamentablemente, por lo que les expliqué hace un rato, hay que limitar el tiempo para que, bueno, más allá de que no todas las personas se comportan mal, pero bueno, sí puede ocurrir de que se copien, para decirlo o sea, si tienen demasiado tiempo para 5 preguntas, puede ocurrir que se copien o que estén con una persona al lado que les dicte lo que tienen que poner. Bueno, hay que evitar eso. Es una problemática derivada del uso de estas tecnologías. No es bueno, es antipático. A mí no me gusta todo esto que ustedes me están contando, pero bueno, hay cosas que se pueden corregir y otras no tanto, porque así funcionan este tipo de plataformas. O sea, Yo también quería hacer quería decir. en un minuto nos van a sacar del aire. Sí, pero disculpe, profesor. ¿Usted le parece que en la situación que estamos con el tema de la epidemia, lo vamos a juntar? Yo personalmente, por lo menos, no me he juntado. Hemos tenido intercambio de opiniones, consultas y demás vía WhatsApp, pero cuando rendimos el examen... Mire, ya ha ocurrido... Discúlpeme, teníamos que tener el WhatsApp prendido, perdón, el Zoom prendido, y el profesor no estaba mirando. A mí, como usted me habrá observado, muchas veces se me corta, bueno, y me decía, Ascunde me dijo, se te cortó ¿cómo es la imagen? Lo volví pero copiar no, yo por lo menos lo de mi parte. Nunca lo hice en mi carrera, de que estoy estudiando abogacía, por eso... sé que es un perjuicio para mí, no es un beneficio. Pero sí, vuelvo a recalcarlo, que estamos haciendo todo. Demasiadas cosas. El fallo de metal mecánica, lo leí, lo aconsejé a todos, el tema de que lo lean, porque hablaban de todos los fallos. Pero hay cosas que a veces los tiempos no dan, no permiten. Bueno, yo tomo nota de todas estas cosas que me dicen y vamos a ver, en la medida de lo posible, cuáles se pueden corregir. Es más fácil corregir lo de Ascune porque son muchas y se puede reducir el stock de preguntas. En 5 preguntas, obviamente el tiempo tiene que ser breve porque son muy poquitas. Entiendo todo lo que me dicen, pero no es fácil, digamos. También entiendo la postura de ustedes. La tentación de repente de recurrir a alguna forma de artimaña para aprobar el parcial siempre está, y esta realidad virtual lo posibilita. Evidentemente que obvio, se supone que somos universitarios, somos gente madura, pero bueno, en todo siempre la tentación de hacerlo malo está. Así que yo en ese sentido hablo por mí y reconozco que la tentación la tengo y está presente. También reconozco la postura de ustedes, que tienen que buscar el modo de dar una solución y demás. Ahora, también es cierto que, bueno, hay un reclamo de parte nuestra que yo comparto con todos los compañeros. Era imposible resolverlo, porque además la tensión del tiempo provoca esto. Y lo de cátedras virtuales, sí, yo también di exámenes por cátedras virtuales y hay veces que se te cerraba el programa y listo, quedabas afuera, ¿no? Entonces, y es en todas las facultades iguales, como usted dice, mire, las normas a veces se hacen, digamos, pensando en lo que pueden hacer unos poquitos. Como el Código Penal, felizmente se le aplica a pocas personas, y acá pasa lo mismo. Ahora, créanme, yo estando tomando examen en clase, me ha pasado que tuve que anular 2 o 3 pruebas, y con situaciones muy conflictivas, alumnos que estaban bajando información con el celular. Por eso, si estuviéramos tomando el parcial en clase, no les permito tocar el celular, porque ya tuve experiencias muy desagradables. O sea, ustedes dirán, la mayoría no lo hace, es cierto, la mayoría no lo hace y se comporta correctamente, pero siempre las reglas se fijan en función de lo que pueden hacer, a lo mejor unos pocos, mal. Sí.
lamentablemente suele ser así. A ver, Pero bueno, también yo me comprometo a hablar con Ascune para ver que en un recuperatorio se tome, digamos, lo tome con unas dimensiones un poco más acotadas, para que no estén, digamos, sometidos a tanta presión. Y bueno, y todo lo que, digamos, dentro de la limitación que impone este mecanismo digital, lo trataremos de hacer. No, está bien, digo, además, digo, lo mismo de lo presencial, no voy a decir nombre, pero yo tuve una situación muy desagradable con un docente de la facultad que se creyó que estaba copiándome en una clase presencial e intentó venir a sacarme la hoja, de una manera totalmente arbitraria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces digo, eso, o sea, estas tensiones están siempre presentes. Yo le dije, Sí, porque a este docente le dije, soy un hombre grande, ¿te parece que con la edad que tengo voy a estar haciendo semejante pavada? No, está claro, uno parte de la base de la buena fe. Pero bueno, como le decía recién, son regulaciones porque a veces hay personas que no se manejan de buena fe. Son regulaciones que le caben a todos en función de lo que hacen a veces algunos pocos. Algunos, sí. Como todas las cosas. Bueno, jóvenes. Discúlpeme, profesor, lo último que me le va a digo. matar el profesor que sigue. No, está bien. Creo que a veces los profesores, porque se lo he planteado a varios, en el buen sentido de la palabra, no tengo 20 años, tengo 57 años, ya estoy retirado, estuve en la fuerza institucional de la policía hace 32 años, 58 días. Lo estoy haciendo por una cuestión de un progreso personal, superarme en mí mismo. Imagínense que lo que menos quiero es todo lo que se está planteando en cuanto a copiarme y demás. No tengo duda de la fuente, lo que usted me dice, pero bueno, no todas las personas están en la situación que está usted, no, y a veces algunos se portan mal. Entonces, por eso digo, las reglas se hacen en función de todos. No me cabe la menor duda que usted no está a esta altura del baile